Muchas gracias por haber venido. A mi mamá le dio mucho gusto verte. He estado visitándola por un tiempo. Trato de venir a diario a verla. No me malinterprete, señora Asia, pero debería venir más seguido. Don Volkan ya tiene mucho que no la visita. Lo extraña mucho. ¿No viene desde hace un mes? ¿A dónde vas? ¿Conoces a Haluk Guklu, dueño de la escuela de Ali? El que era alcalde. Organizó un evento hoy. Su esposa pinta. Al parecer es su exposición. También me invitaron a esa exposición. Yo te acompañaré. Ay, no le he presentado a mi hija, ¿verdad? Derin. Derin. Tenía razón. Hay una mujer con él. Amor, ¿encontraste la cámara? ¡Volkan! 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 ¡Señor Volkan, está bien! ¿Hacia qué hiciste? ¡Volkan! ¿Volkan? ¡Volkan! ¡Asia! ¡Señor Volkan! ¿Hacia qué hiciste? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, maldita estúpida! ¡Te voy a matar! Mamá, mamá. Oye, ¿sí trajiste la cámara? Quiero tomarme una foto con Selene. Esperen, les voy a tomar una foto. Listo. Amor, ¿estás bien? Mi migraña. Siento que va a empeorar. Vamos por un analgésico. Ya voy. ¡Volkan! Acaba de llegar el señor Bahadir. Ven a saludarlo. ¡Ya voy! Está bien, pero rápido. ¡Ya voy! Amor, voy para allá. Sí, voy por las patatas, esperen. Asia, calma, tranquila, espera, ¿qué estás haciendo? ¿Lo puedes abrir de aquí? Ay, no puede ser. Oh, mira cómo quedó el pastel. Se echó a perder. Costó mucho trabajo hacerlo. Sí, pero es solo un pastel. Sí, ya sé, pero ¿no te das cuenta? Lo apuñalaste justo a la mitad de la cara. Nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo que no se van a dar cuenta si casi lo partiste justo a la mitad? ¿Qué miras? Podemos esconderlo. Podemos engañar a todos. Nadie se va a dar cuenta. Tú tranquila. Bueno, tienes razón, es buena idea. Oye, estás muy extraña. ¿Te sientes mal o algo así? Algo mareada. Ah, La migraña. Por eso. ah. ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarte? No. Se ve bien. No está nada mal. Justo como debe ser. ¡Feliz cumpleaños, Volkan! ¡Feliz cumpleaños, Volkan! ¡Feliz ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Papá, pide un deseo. ¡Woohoo! ¡Bravo! Muchas gracias. Oye, cumpleañero. ¿Podrías compartir tu gran deseo con nosotros? Perdón, Mert, pero no puedo.
Ya sé que pediste. Un deseo familiar. Amigos, el tiempo vuela. Los 40 por fin me llegaron. 40. Toda la gente que amo está aquí acompañándome. Y bueno, como pueden saber, que quien la organizó, obviamente no fui yo. Quiero aprovechar este momento, mientras soy el centro de atención, para dar algunos agradecimientos. Primero, a mi hijo. Ali ha sido como un adulto desde que era un niño. Sensible, alegre, atento. Tiene un gran corazón. Y ahora está muriendo de vergüenza porque estoy hablando de él, así que lo dejaré hasta aquí. Ya sé. Hijo, para mí es un orgullo que tú seas mi hijo. ¡Bravo! Y bueno, no me saltaré a la mujer que me trajo al mundo, mi madre. Feliz cumpleaños, mi muchachito. Gracias, mamá. Pero gracias a Bahadir, mi madre se hartó de mí en la escuela por su culpa. Siempre me castigaban por querer seguirlo a todas partes. La verdad, hay hombres muy especiales que han tocado mi corazón. Está bien, Bahadir, lo confieso. Por mi culpa, muchos maestros te regañaron en la escuela. El director de la Asociación de Arquitectos, Tekirdag, mi amigo de la escuela, Bahadir Kaya. Muchísimas gracias. Buenos días, Volcán. Buenos días, pero me da gusto haber vivido todo eso contigo. Mi amigo de la escuela que extrañamos mucho desde que entró a la política. El respetado miembro del Parlamento, Semih Tuncay, y su familia. Y el que me cubría las espaldas desde que yo era un niño. ¡Yo! ¿Ese soy yo? Hola, ¿me pueden dar un aplauso, por favor? Ahora, hay algo aún más importante. Tenemos que hablar de eso. Debemos llegar a la parte interesante. Bueno, el gran evento de hoy, la fiesta, todo eso, junto con tu vida, es todo gracias a tu esposa. Tienes razón. Y una última cosita. Por favor, sé breve con tu discurso. Me está bajando el azúcar y necesito ese pastel rápido. Está bien, Mert, lo voy a tomar en cuenta. Tienes razón, Bahar. Espera, déjame. Mert tiene razón. La verdad, Asia sabe mucho más que cualquier cosa que pueda decirle. Asia siempre ha sido una excelente madre y una gran doctora. Además, dejaste tu vida en Esmirna por mí. Has sido una mejor hija para mi madre y mejor amiga de mis amigos que yo. Siempre me has apoyado, me has respetado. Gracias a ti nunca he tropezado. Muchas gracias. Agradezco que estés en mi vida. Por estar en nuestras vidas. ¡Bravo! Es todo. Es todo. Es todo. Se acabó. Se acabó.
Asia, ¿no vas a decir unas palabras? Sí, mamá. Danos un discurso. Asia, 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 Asia. Muchachos, a Asia no le gustan para nada esas cosas. Anda, di algo. ¡Bravo! 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 Feliz cumpleaños. Te deseo un año que nunca olvides. Gracias, mi amor. Felicidades, papá. Muchas gracias. Te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Qué es? Muchas Es gracias. una sorpresa, ábrelo. No puedo creerlo. Vaya, gracias. ¡Qué sorpresa! Gracias. Tengo que actuar como si no me doliera, mientras estoy rodeada por toda una red de mentiras. Las personas que amo ahora son extraños.